La proforma presupuestaria del 2020 y el veto del presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de reforma tributaria son dos de los temas que este martes el Pleno de la Asamblea Nacional prevé tramitar el día de hoy. Santiago Villaseñay, desde el Legislativo, nos brinda un informe. Adelante, Santiago. Compañeros y amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Pleno Legislativo. A mi espalda están los legisladores despachando algunos asuntos de la agenda que tienen para este día. Pero lo importante se tratará en subsiguientes horas. Hoy, a las 15 horas, 3 de la tarde, el Pleno se vuelve a instalar para debatir las objeciones a la proforma, las sugerencias a la proforma presupuestaria 2020 que fue reenviada por el Ejecutivo. Tenemos aquí a nuestro lado derecho al asambleísta social cristiano Javier Cadena, quien nos va a contar el social cristianismo, su bloque, cómo está frente a esta proforma. Muchas gracias. Bueno, primero la rectificación. Pertenezco al bloque del Cambio Positivo, pero pertenezco al movimiento social conservador del Carchi. Efectivamente, nosotros, como le decía hace un momento en medio de comunicación, lastimosamente este sistema constitucional ha sido tan presidencialista que a la Asamblea Nacional no le deja mayores opciones en cuanto a la proforma presupuestaria. Se han hecho las observaciones del caso, en donde se observará o se aprobará la proforma, es lo que dice la ley y la Constitución, pero no tiene un asidero en el sentido de decir, ¿sabe qué? Esto puede cambiar la Asamblea Nacional, puede modificar, que sería lo loable en base a los informes técnicos y en base a las disposiciones que se deben de hacer. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo de que se rebaje el presupuesto a las universidades del país. Y miren, de las observaciones que se han dado, el gobierno nacional acoge una de que 700.000 dólares se incrementarán para el combate de la lucha contra la violencia contra la mujer, que la partida de 500 y algo millones de dólares para cartografía se ha distribuido en diferentes sitios, pero necesitamos conocer, o sea, cuál es el esquema. El gobierno nacional debe de privilegiar. Dos observaciones se cogieron de las 17. ¿Es manejable así la proforma del presupuesto? No puede ser, mire, porque no hay clarificación. Lastimosamente en el aspecto técnico, en el aspecto del manejo como tal, el gobierno nacional pierde el año. Se habla de 2.000 millones de monetización en donde no sabemos cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a vender. Se habla del CNT, se habla de Sopladora, se habla del Banco del Pacífico, cuando no tienen ni siquiera los balances que son los instrumentos básicos para saber cómo está una empresa. Hoy se establece de que no será una venta, sino que será un contrato de concesión, bajo qué condiciones, cuáles serán los organismos técnicos, cuáles serán los organismos legales que hagan esa situación, y lo cual preocupa al pueblo ecuatoriano, porque caso contrario, a la larga, esto será el aumento del déficit que año tras año viene arrastrando el país. Por favor, el presidente de la República, su equipo económico debe de ser un poco más responsable y asumir las cosas como se lo debe de hacer. Más observaciones tendrá justamente en la sesión que iniciará a las 3 de la tarde, o que se instalará por lo menos a las 3 de la tarde de hoy. Indudablemente. Hablamos de un déficit de 3.300 millones que nosotros le vemos de que se va a acrecentar muchísimo más en el ejercicio fiscal. La ejecución presupuestaria, que habla la misma Constitución, que debe de haber un informe semestralmente sobre la ejecución presupuestaria, nos quedan debiendo incluso desde este año, porque no sabemos cuál ha sido el porcentaje de la ejecución presupuestaria. Ahí puede haber, porque decir, mire, para ejecución de obra pública, para gasto corriente, hay tantos millones de dólares, tantos millones, pues ejecutado eso. No conocemos, y por eso es de que debe de reajustarse o que exista el sinceramiento ante el Estado ecuatoriano, decir, no vamos a seguir poniendo una tan sola piedra en el país, no vamos a ejecutar obra pública y todo vamos a pagar porque estamos en recesión económica. Muy amable asambleísta. Muy amable asambleísta. El otro tema que se tratará hoy en la Asamblea Nacional es el de las observaciones al proyecto de simplicidad y progresividad tributaria, la reforma tributaria que fue vetada por el Ejecutivo. 13 observaciones, el informe de la Comisión de Régimen Económico recomienda allanarse a 12 y ratificarse en una.
El bloque de Creo, al que se pertenece el asambleísta Henry Moreno, tiene ya, si no me equivoco, que es el del bloque de Creo asambleísta, ¿cómo va a votar frente al veto del presidente al proyecto? Bueno, nosotros vamos a votar en todo lo que beneficie a la ciudadanía. Yo creo que la materia económica es una preocupación latente de todos y cada uno de los ciudadanos. Hay cosas urgentes que se tienen que hacer en aquello y nosotros consideramos, por ejemplo, el tema de la remisión es importantísimo. Hay gente que el día de hoy está perdiendo sus propiedades, sus casas, sus bienes, que tiene acciones como secuestro, como embargos, por ser deudores de buena fe. De buena fe, no es culpa de ellos que la situación económica del país esté así. Le deben al IES, le deben al Banco de Fomento, al CFM, esas cosas positivas creo que hay que apoyar. Hay el tema también de los incentivos tributarios para la actividad agrícola, eso es importantísimo, una actividad que genera mucho dinamismo en la productividad, pero lastimosamente en la historia ha sido siempre relegada. El día de hoy se le está colocando, por ejemplo, un impuesto diferenciado, un impuesto a la renta diferenciado, se le está dando incentivos en otros temas de adquisición de maquinarias. Yo creo que aquí es importante, entendemos nosotros también la posición del gobierno nacional, pero sí. ¿Mejoró el texto con el veto del Ejecutivo, como dicen algunos? Bueno, nosotros siempre creemos que cuando existe la voluntad del colegislador, lo que aspiramos nosotros es que exista un mejoramiento del texto, sí, pero que no existan otras cuestiones como hemos visto en otras leyes donde existen vetos totales que afectan a la finalidad. ¿Es necesaria para el país esta ley, dice? Es necesaria y creo que esto ha sido ampliamente debatida porque hay que recordar que ya hubo otro proyecto anterior donde también se discutió lo mismo, los aspectos positivos, incentivos y remisiones. Así es que nosotros creemos que sí, pues vamos a apoyar el día de hoy, pero apoyar no es apoyar la decisión del régimen, sino es apoyar la necesidad que tienen los ciudadanos de que se haga algo en materia económica de forma urgente. Muy amable asambleísta Moreno, y sí, hoy a las 20:40, 8 horas y 40 minutos de la noche, se instalará nuevamente el Pleno Legislativo para empezar, en cambio, el tratamiento del veto del Ejecutivo a este proyecto de reforma tributaria o proyecto de simplicidad y progresividad tributaria. Con este informe desde acá, desde la Asamblea Nacional, nos despedimos. Muy buenas tardes.